El sound painting es un lenguaje universal de signos para la composición multidisciplinar en vivo, cual es interpretado por músicos, actores, bailarines y artistas visuales. En la actualidad, la lengua está compuesta por más de 1500 gestos, los cuales son utilizados por el sound painter o compositor para indicar el tipo de material que desea los intérpretes. Este realiza una composición mediante la variación de los diferentes parámetros de cada conjunto de los gestos expresados. El sound painting fue creado por Walter Thompson en Woodstock, Nueva York, en 1974. Thompson nace en 1952 en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Es compositor, pianista, saxofonista, percusionista, flautista y educador. En el otoño de 1974, después de asistir a la Berklee College of Music, Thompson se muda a Woodstock, Nueva York. Allí recibe una beca del National Endowment of the Arts para estudiar composición y vientos de madera con Anthony Braxton. También estudia danza con Ruth Ingalls. Woodstock fue un lugar importante para el crecimiento de la música creativa. Esto se debió en gran parte al The Creative Music School, fundado por Carl Berger, cuya visión era invitar a compositores e intérpretes como John Cage, Ed Blackwell, Carlos Santana, Don Cherry, Anthony Braxton y Carla Bley, entre otros. En los primeros años de Creative Music School, durante el primer verano de Thompson, organiza sesiones de improvisación con sus estudiantes y forma su primera orquesta. Su grupo incluía 22 músicos y 7 bailarines. Los bailarines improvisaban con material interpretado por los músicos. El enfoque de su trabajo con la orquesta fue en composiciones que incorporaran secciones de improvisación de forma abierta. Fue durante estos primeros días que Thompson creó sus primeros letreros que luego crecerían hasta convertirse en el lenguaje sound painting. Los primeros gestos de sound painting se crearon en el momento durante el concierto inaugural. Thompson había anotado una composición en la que la regla básica para cada intérprete era realizar una improvisación en solitario. Era hacer una relación con este material anotado. La primera persona en tomar un solo no siguió la regla y Thompson sintió que para mantener la integridad de la pieza necesitaba encontrar una manera de guiar la composición detrás del solista. Decidió crear un cartel pidiendo a los demás intérpretes que interpretaran un contenido específico detrás del solista. En el momento creó el gesto long tone y señaló a varios jugadores y les indicó que comenzaran. El gesto de tono largo fue fácilmente entendido y ejecutado por los artistas, y unos minutos más tarde Thompson crea el gesto de puntillismo, que también fue fácilmente entendido y ejecutado. En 1980, Thompson se muda a la ciudad de Nueva York y forma The Walter Thompson Orquesta, entonces conocida como The Walter Thompson Big Band. Durante el primer año con su orquesta, mientras dirigía una de sus obras anotadas en concierto en Brooklyn, Nueva York, Thompson quiso comunicarse con su orquesta y decidió usar algunos de sus signos. La trompeta 2 estaba solista y durante su solo, Thompson le pide a uno de los otros trompetistas que creara un fondo repetitivo detrás del solista, y él firmó la frase: trompeta 1, background, con trompeta 2, compás, fill, mírame, y luego golpeó un patrón de 4 para traer la trompeta 1, pero la trompeta 1 no respondió. Miró a Thompson con una mirada en blanco. Thompson nunca había usado sus señas con su nueva orquesta y no tenía idea de lo que significaban los gestos. Una semana después, en el ensayo, varios miembros de la orquesta preguntaron de qué se trataba la firma. Thompson enseñó a la orquesta algunos signos y ellos respondieron favorablemente y animaron a Thompson a seguir desarrollando el idioma. Durante los siguientes 10 años, Thompson desarrolló sound painting en un lenguaje de señas integral que comprende más de 200 gestos para componer en tiempo real con músicos. El sound painting es un lenguaje vivo y en crecimiento. Los idiomas hablados están cambiando y creciendo todo el tiempo, ya sea por necesidad o por el paso del tiempo. Los humanos crean inherentemente nuevos conceptos y modifican los antiguos para adaptarse a los tiempos contemporáneos. Se crean nuevas palabras, las antiguas se vuelven obsoletas, se desarrollan atajos y jerga, etc. El lenguaje sound painting comparte este mismo patrón de crecimiento, con el fin de abordar las necesidades de crecimiento y evitar que el idioma se extienda a cientos de dialectos separados. Cada año, sound painters se unen para desarrollar aún más el idioma en lo que se conoce como sound painting think tanks. En la actualidad, el sound painting está profundamente implantado en Europa, Francia principalmente, y en Estados Unidos como formación en los conservatorios, y está entrando con fuerza en las aulas de los centros escolares como una potente herramienta didáctica de creatividad y comunicación artística. El sound painting consta de una sintaxis que indica quién, qué, cómo y cuándo tiene que hacer un material, y sobre el sound painter o compositor, que él va modificando y transformando la materia, realizando así una composición pero en tiempo real. Es un lenguaje que puede utilizarse con una única disciplina artística, como la música, o bien con varias a la vez. Primera norma: no existe el error, siendo más importante la energía e intención con la que responde que la forma que está dada. Segunda norma: la respuesta a las indicaciones tiene que ser inmediata, sin tiempo para pensar, lo que elimina el filtro racional, liberando la mente creativa para trabajar directamente sobre ella. Existen dos categorías básicas de gestos. Los sculpting indican qué tipo de material se empleará y
cómo debe ser realizado. Y los de función, que indican quién actúa y cuándo comienza a actuar. Quién, qué, cómo y cuándo abarca la sintaxis del sound painting. La sintaxis, quién, qué, cómo, cuándo y las dos categorías básicas, gestos de esculpir y señas de función, se dividen a su vez en 6 subcategorías: identificadores, contenido, modificadores, gesto de comenzar, modos y paletas. Los identificadores están en la categoría de función y son gestos de quién. Por ejemplo, todo el grupo, las maderas, los metales, el grupo 1 o el resto del grupo, etc. Los gestos de contenido están en la categoría de esculpir e identifican qué tipo de material debe ser realizado. Por ejemplo, el puntillismo, minimalismo, nota larga, toca o no toca, canta o toca, etc. Los modificadores están en la categoría de esculpir y son gestos como, por ejemplo, volumen, regulador de tempo, etc. Los gestos de comenzar o acabar están en la categoría de función e indican cuándo incorporarse o salir de la composición y en algunos casos cuándo salir del contenido, tal como sucede con Snapshot o Launch Mode. Los modos están en la categoría de esculpir. Existen 3 grados de desarrollo. Ciertos gestos como point, scanning, improvise y relay to son algunos de los gestos de contenido que incluyen parámetros que requieren velocidades específicas en el desarrollo del material por parte de los intérpretes. El primer grado, el intérprete desarrolla su material de tal manera que un minuto más tarde todavía existe una relación con respecto a su idea original. El grado 2, la velocidad de desarrollo del material es aproximadamente el doble de rápido que el nivel 1. Un minuto más tarde solo habría una vaga relación con respecto a la idea original. Y el tercer grado, la velocidad de desarrollo del material es libre y abierta a la sección del artista ejecutante. El sound painter en apariencia puede confundirse con un director de orquesta clásico. Con la inclusión del sound painting en el trabajo didáctico y en el trabajo pedagógico, se desarrolla un entorno de aprendizaje que sea siempre motivador y novedoso para el estudiante. Es una herramienta pedagógica novedosa, potente y esencial para involucrar a estudiantes de todas las edades, niveles de habilidad y formas de expresión artística en el proceso creativo. Contribuye al desarrollo de la creatividad, la expresión personal, la escucha y creación colectiva. Con el sound painter como maestro, la creatividad innata de los estudiantes aflora y se desarrolla de manera constructiva a través de la estructura propia de este lenguaje, permitiendo a cada grupo expresar su propia personalidad en una forma de aprendizaje basado en la experiencia. El sound painting es accesible a todas las personas sin necesidad de conocimientos previos, desde niños a mayores y, muy importante, también a personas con necesidades especiales. Tiene una gran proyección en el mundo artístico profesional, pues es un nuevo lenguaje para la creación multidisciplinar que dota al creador o sound painter de una paleta expresiva muy amplia para su composición que ensancha sus recursos. A su vez, es una creación colectiva por parte de todos los artistas o performers, en tanto que los materiales que van realizando a propuesta del sound painter son creados en el sound painting. Cualquier espacio es performable, ya sea en arquitecturas interiores como exteriores, teatros, salas, plazas, naves, arquitectura urbana, etc., pudiendo hacer partícipe al público como agente activo en las performances. Toda persona tiene capacidades artísticas. El sound painting ofrece una serie de parámetros donde el artista puede experimentar e investigar dentro de su propia creatividad. Es un acercamiento a la capacidad individual de expresión artística y, a la vez, una manera de encontrar los límites de la personalidad. Dentro de cada signo y frase, el intérprete en este caso se vuelve el creador y ofrece al compositor una suerte de materiales que va encontrando en su proceso de investigación creativa. El sound painting jugará una parte importante dentro de mi proyecto artístico, ya que este lenguaje me permitirá desarrollar códigos y gestos para que el público los pueda entender de manera sencilla y así pueda ser parte importante de la obra artística. No solamente como espectador pasivo, sino como espectador activo, que se incluye, que participa, que siente y que aporta a la obra artística, mediante este lenguaje de signos o señas o gestos, los cuales darán los parámetros para que el público entienda y logre comprender su función dentro de la obra artística. Es importante entender que esta disciplina permite a cualquier persona desarrollar ciertas habilidades y capacidades artísticas de una manera natural y espontánea a partir de unos códigos dados y un libreto establecido. En este espacio de tiempo, el público o los participantes dentro de la obra podrán también tener un momento de improvisación, de creación propia. Es para mí importante el poder lograr conectar con el público las sensaciones, las ideas y las experiencias en las cuales está enmarcada la obra artística que estamos presentando en el momento. Carlos Bueno, profesor de francés, música y comunicación artística del Centro de Serrano, es el encargado de llevarlo a cabo en el Colegio San Patricio. Se trata de uno de los pocos profesores en España que utiliza esta potente herramienta obteniendo grandes beneficios en nuestros alumnos, permitiendo así a los estudiantes desarrollar su creatividad, perder el miedo ante los demás y ganar confianza en sí mismo. También está enfocado a la sensación de sentirse artista, de sentirse intérprete, de sentirse creador. Aquellas personas que no son músicos, que no tienen ninguna afinidad con ninguna de las artes, les permitirá experimentar ese trabajo artístico, esa puesta en escena, ese momento de creación, ese momento único en el cual la persona expresa desde su cerebro, desde sus sentimientos, sus manifestaciones artísticas.